continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Con relación a la reunión trilateral entre el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, resultó un comunicado trilateral, el cual es el primer oficio del Departamento de Estado del 2019, en el que Washington demuestra que el gobierno de Honduras es socio clave en la nueva geopolítica. Washington está demostrando ante la nueva realidad que hay en el hemisferio que Juan Orlando Hernández es un socio importante y de confianza para ellos en esta alianza, y que Honduras es de importancia estratégica en la nueva geopolítica, viendo los problemas de Nicaragua y su cercanía con Rusia, con una sucursal de asuntos internos de Rusia en Managua, mientras que en El Salvador hay un gobierno rompiendo con Taiwán. La reunión además fortalece el liderazgo regional del mandatario hondureño, quien es reconocido por Estados Unidos e Israel como un socio importante en diversos temas que incluyen seguridad, inversión, educación, respeto a los valores democráticos y el Estado de Derecho. Para poder entender por qué se emitió este comunicado trilateral, es importante ver el contexto en el hemisferio con relación a los cambios que se han dado en México, en Brasil y El Salvador, con su decisión de dar un giro hacia China continental de pensamiento comunistas, que es un rival importante a los ojos de Washington. Este es un informe para 11 Noticias. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Les saludamos hoy jueves 3 de enero de 2019. Muy bien, avanzamos. Como lo vieron ustedes, esta reunión en el reportaje de inicio trilateral se tuvo lugar el día de ayer entre Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y el presidente de los hondureños, Juan Orlando Hernández, ahí en el marco de la toma de posesión o la asunción del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Pues están hablando las tres naciones de este plan, de esta alianza estratégica para fomentar el desarrollo, la seguridad, la innovación tecnológica, un sinnúmero de áreas que sin duda alguna van a ser importantísimas para el desarrollo de nuestro país. Y en la geopolítica, desde luego, catapulta a Honduras a niveles de primer orden. Hablar de establecer esta alianza estratégica con Estados Unidos e Israel se dice fácil, pero no es tan fácil. Son puntos a favor de la imagen de Honduras y desde luego asegurarse innovaciones tecnológicas, desarrollo, apoyo, cooperación de nación como Israel, que es una nación del primer mundo, del primer orden. Así que vamos a platicar de la importancia que tiene esta visión del presidente Juan Orlando Hernández para ir definiendo este tipo de alianzas estratégicas. Nos acompaña un catedrático universitario, el doctor Edgardo Rodríguez, analista político y social de nuestro país también. Con nosotros esta mañana, doctor Edgardo Rodríguez. Buenos días, ¿cómo está usted? Primero, desearte un feliz y próspero año nuevo. Lo mismo a todo el pueblo hondureño, que este año 2019 sea un año de paz en Honduras, que por fin encontremos la serenidad, los distintos sectores, y con la paz y con la estabilidad política fluya el comercio, la industria, la agricultura y la generación de empleo. Hemos tenido
un año 2018 caracterizado por, digamos, las protestas sociales, algunas de ellas violentas, y esto ha generado mucha incertidumbre, Guillermo, y la incertidumbre y la inestabilidad política o las amenazas políticas es el peor enemigo de la economía y de la inversión. Un país donde no hay estabilidad política, donde no hay seguridad ciudadana, donde no hay seguridad jurídica, es un país en donde no llega la inversión, y al no haber inversión no hay generación de empleo, no hay trabajo y la gente padece pues grandes dificultades y tiene que emigrar a otros países como lo hemos visto. Así que ojalá que este año 2019 las distintas fuerzas políticas entiendan que en democracia se puede luchar, se puede tener posiciones contrarias, pero eso no debe ser la motivación para generar descontento, para generar confrontación, odio e inestabilidad política en Honduras, que, repito, le hace mucho daño, y no a los líderes políticos que viven muy bien en casas muy fastuosas, viajan por todo el mundo, etcétera. No, le hace un gran daño a la gente trabajadora, a los campesinos, al obrero, a la gente de menores recursos, es la más afectada cuando no hay inversión y cuando hay inestabilidad política. Así que este es mi deseo para el año 2019, agradecer siempre las invitaciones de este prestigiado foro. Yo digo siempre, este es el foro de mayor prestigio a esta hora, el más visto. Saludo a Raúl Valladares, que va a estar descansando, y bueno, un tema de gran importancia al que me han convocado esta mañana. Muy bien, gracias, doctor Edgardo Rodríguez. ¿Cómo podemos interpretar la visión del mandatario hondureño cuando procura este tipo de alianzas? Bueno, tenemos que decir que las relaciones exteriores de los países del mundo, de cualquier país, está marcado por los intereses nacionales. Honduras, Estados Unidos, Israel, Cuba, Libia, cualquier país del planeta desarrolla sus relaciones internacionales en función de los intereses nacionales. En ese sentido, este presidente y los presidentes, todos los presidentes anteriores y los presidentes que vengan en el futuro deben definir o definen las prioridades de sus gobiernos, las necesidades de su gobierno, y en ese sentido buscan las alianzas, las relaciones que más les convengan. De ahí pues que Honduras históricamente ha tenido una relación de, creo que son más de 50 años, con el Estado hebreo de Israel. Dicho sea de paso, Guillermo, yo estaba recordando, yo fui a un viaje de estudio invitado por el gobierno de Israel en el año 1999, si no me equivoco. ¿Cuál fue el año de Mitch? ¿El 98 o el 99? 98. 98, ¿verdad? Ese año estuve un mes en un curso en Israel, producto de un intercambio que había en esa época muy fluido, un intercambio, me refiero a nivel de estudios y de becas hacia Israel, que fue mermando. ¿Por qué fue mermando? Porque los gobiernos, digamos, no estimularon esa relación con Israel. Las relaciones entre países son como las relaciones de los seres humanos. Si no las estimulamos, esas relaciones bajan el nivel, bajan la intensidad. Entonces, hemos tenido relaciones históricas con el Estado de Israel, algunas veces intensas, otras veces han bajado de intensidad. Y cuando bajaron de intensidad, el gobierno de Israel vio que no había mucho interés en Honduras y retiraron su embajada y la mandaron para Guatemala. Cuando, yo recuerdo uno de los últimos, o el último embajador que estuvo acá de Israel en Tegucigalpa, ¿verdad? Un señor que quería mucho a Honduras, que murió, por cierto, posteriormente. En ese sentido, pues, el presidente actual ha definido que con el gobierno y el Estado de Israel, porque estas son relaciones entre estados, estas no son relaciones entre personas, son relaciones entre estados. Israel, como tú lo decías en la introducción, es un país de primer mundo, es una potencia tecnológica, es un país que se ha desarrollado, ha hecho producir el desierto, ¿verdad? Digamos a nivel de universidades,
tiene universidades de gran prestigio, como la Universidad de Jerusalén, por ejemplo, entre otras, centros de estudio tecnológico y también en el área de seguridad. De ahí pues que Honduras ha hecho varios convenios en temas de tecnología militar, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues no es de extrañarse este estrechamiento de relaciones entre Honduras y el Estado de Israel, que, repito, obedece a los intereses de Honduras. Aquí lo importante es la visión y el propósito que tengan los estados, porque Honduras tiene relaciones con un montón de países del mundo. Sin embargo, quizás muchas veces no le sacamos provecho a esas relaciones, y esto es una autocrítica que hay que hacer, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde debe haber una diplomacia mucho más activa en los países donde tenemos embajadas. Muchos embajadores, bueno, y muchos nos quejamos que nuestros embajadores, no todos obviamente, pero muchos de nuestros embajadores pasan en esos cargos sin pena ni gloria. Y no, los embajadores tienen que trabajar día y noche para ver qué ventajas puede obtener Honduras de las relaciones con esos países. Y de ahí pues que sea importante este vínculo que se está estrechando cada vez más entre Honduras e Israel. Más adelante vamos a hablar del papel de Estados Unidos en esto. Muy bien. ¿Fomenta o pavimenta, como se dice popularmente, este tipo de alianzas el hecho de que Honduras vaya a trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y que en los próximos días ya Israel, el Estado hebreo de Israel también, establezca una sede diplomática aquí en Tegucigalpa? Este asunto del movimiento de la embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén, que ha sido, digamos, una ciudad, Jerusalén es una ciudad en disputa, ¿verdad? Es una ciudad en donde los palestinos reclaman la soberanía sobre la ciudad de Jerusalén. Lo mismo hacen los hebreos, los judíos. Es un tema histórico, todo el mundo sabe que esto es una disputa ancestral entre judíos y palestinos, y es parte, digamos, de la conflictividad en Medio Oriente. Los problemas políticos y de seguridad en Medio Oriente pasan por esa relación entre judíos y palestinos. Ese es digamos, el punto toral de ese conflicto. Cuando Honduras toma la decisión, el gobierno de Honduras toma la decisión de mover, o por lo menos anunciar el movimiento de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, solo 4 o 5 países del mundo toman esa decisión, encabezadas por Estados Unidos. Donald Trump, tenemos que decirlo, Donald Trump es una persona con fuertes convicciones, digamos, cristianas. Eso lo mueve a él fuertemente a tener un vínculo muy fuerte con Israel y además una conexión con el primer ministro israelí. Y Estados Unidos, obviamente, digamos, acompaña esa iniciativa, que es una reivindicación histórica. Es que esto es un tema de gran debate a nivel internacional. El reclamo de la capital del Estado judío en Jerusalén es una reivindicación de las más sentidas para el pueblo judío. En ese sentido, acompañar, que el gobierno de Honduras acompañe esa iniciativa, representa, diría yo, uno de los pasos más audaces que se han dado en los últimos 20, 30 años en materia de política exterior, porque Honduras está yendo prácticamente contracorriente. Honduras está yendo contracorriente, lo mismo los otros pocos países que han acompañado esta iniciativa. Y para bien o para mal, ¿verdad? Porque aquí se pueden hacer juicios de distinto tipo, desde juicios religiosos, juicios políticos, de relaciones internacionales, etcétera. Pero para bien o para mal, creo que esta es una decisión que pone a Honduras digamos, en la palestra internacional, en el debate de un tema de gran calado a nivel internacional. Y por lo tanto, los gobernantes actuales y venideros deben
tratar de sacar el máximo provecho de esta entrada de Honduras en este debate de primer orden a nivel internacional. Porque ¿de qué sirve que nos metamos, digamos, a este gran debate, esta gran trifulca internacional, y lo vamos a hacer así como, bueno, solo porque somos amigos de Estados Unidos y somos amigos de Israel? No, repito, las relaciones internacionales, y esto ustedes lo pueden ver en las distintas teorías sobre las relaciones internacionales, sean las teorías de los realistas o las teorías de los idealistas, que son las dos grandes teorías en relaciones internacionales. Ambas plantean que las relaciones internacionales son relaciones de interés. Por lo tanto, Honduras, al entrar en este gran debate internacional, tiene que tratar de sacar el mayor provecho posible, porque hemos entrado, ya estamos ahí, apoyando a un Estado del cual la inmensa mayoría de la comunidad internacional no ha querido meterse a ese debate. Sin embargo, unos pocos países sí lo han hecho, y entre ellos está Honduras, obviamente con el liderazgo de los Estados Unidos. Y alguna gente dice, sí, pero es que Honduras va, digamos, detrás de las políticas norteamericanas. Pero yo me pregunto, sí, a veces uno dice, bueno, es cierto, yo hoy mismo en este foro me he quejado, yo mismo, y tengo que ser consecuente con lo que voy a decir a continuación, en este foro yo me he quejado del excesivo intervencionismo norteamericano en los asuntos internos de Honduras. Tengo que ser consecuente con esto que estoy diciendo. Sin embargo, no puedo dejar de desconocer que el 80% de nuestro comercio va hacia los Estados Unidos. Tenemos más de 1 millón de hondureños en Estados Unidos. Honduras depende de las remesas de esas más de 1,5 millones, quizás hasta 2 millones de hondureños en Estados Unidos. Entonces, siendo realistas, tenemos que decir que nuestro aliado natural es Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, probablemente hay muchas cosas, repito, que no nos gustan, pero en temas de relaciones internacionales, todos los países tienen aliados, todos los países del mundo. Mira, por ejemplo, el caso de El Salvador. El Salvador optó el año pasado por romper sus relaciones con Taiwán y aliarse con China continental. Esa es una decisión soberana del pueblo del gobierno del Salvador, porque ellos van buscando beneficios de esa relación. Así actúan los países. Así que no podemos acusar a El Salvador de ir detrás, digamos, de las políticas de Rusia o de China, etc. Obviamente, en algunos temas se van a alinear, en otros no. Pero esto es así. Todos los países, digamos, buscan aliados, pero lo importante en esto es tratar de sacar, repito, reitero, el mayor provecho de este alineamiento. Muy bien, doctor. Antes de hablar de cuál sería el papel de los Estados Unidos en esta alianza estratégica y en qué áreas concretamente nos podríamos beneficiar de una relación tan estrecha con el Estado de Israel, yo quiero que Máster me ofrezca ahí en pantallas las imágenes de esta reunión bastante próxima, muy cercana, entre el presidente Juan Orlando Hernández y el primer ministro Benjamín Netanyahu, ahí en la toma de posesión del nuevo presidente de Brasil. ¿Por qué? Porque quiero que el doctor Edgardo Rodríguez me interprete. Yo veo al presidente Hernández muy próximo, muy cercano al primer ministro de Israel, lo veo muy ameno, se ve en las tomas muy relajado. El lenguaje corporal dice mucho. El lenguaje corporal, ¿qué nos puede señalar? Vamos a ver si encontramos las imágenes de esa reunión que fue el día primero. Sí. Ese es cuando el presidente está llegando, digamos, a la toma de posesión del presidente de Brasil, el nuevo presidente de Brasil, el señor Bolsonaro. Aquí están ya las primeras imágenes de las relaciones. Y están hablando sin intérprete. Ojo que en esto están hablando en inglés los dos. Están solos, hablando en inglés, comunicándose directamente sin intérprete. Esto es muy importante porque ahí entonces no hay una intermediación entre ellos. Y una de la cercanía, por ejemplo. Sí. Digamos, este es el lenguaje corporal importante. Entonces, repito, se nota que hay una confianza, hay una proximidad. Hay una proximidad entre ambos líderes políticos y eso, pues, lógicamente se manifiesta o pone de manifiesto, mejor dicho, la comodidad que hay en las relaciones entre ambos líderes en este momento, que hay una buena comunicación, que hay comunidad de intereses.
Luego hay otras imágenes, estas son las de video, pero yo vi fotografías donde están los tres solos. El señor Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, el señor Netanyahu y el presidente Hernández. Esta reunión que se da entre los tres marca una nueva realidad en América Latina, Guillermo y amigos televidentes. ¿Cuál es la nueva realidad en América Latina? Que ya la teníamos, pero que ha entrado un factor, digamos, nuevo. El 1 de diciembre toma posesión Andrés Manuel López Obrador en México y genera ese nuevo gobierno de México, genera una nueva tendencia, una nueva realidad, un nuevo esquema de la geopolítica latinoamericana. ¿Por qué? Porque México ha jugado un papel muy importante en América Latina. Y al tener un gobierno de izquierda en México, eso puede, digamos, inclinar la balanza hacia, digamos, estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Es innegable la sintonía entre México, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ya podemos suspender, compañero, las imágenes. Ya tuvimos la interpretación de ese momento por parte de nuestro invitado esta mañana. Entonces, esa realidad de México, junto con la realidad que se manifiesta el día 1 de enero con la asunción de Bolsonaro, digamos, establece una especie de balance. Estados Unidos, obviamente, le preocupa, digamos, el avance del socialismo del siglo XXI, encabezado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Bolivia. Entonces, necesita equilibrar las fuerzas políticas en América Latina. Volvemos a la figura de los alineados y los no alineados. Correcto, correcto. Es que siempre ha existido. Lo que pasa es que en algunos momentos el alineamiento es mucho más manifiesto y otras veces un poco más vedado. Pero de que hay alineamiento, esto no lo puede negar nadie. Y así es la realidad internacional, es así. O sea, me guste a mí o no me guste, la realidad internacional es así. Los países tienen que buscar aliados. ¿Verdad? De acuerdo pues a las tendencias ideológicas políticas prevalecientes en los países. Entonces, la realidad latinoamericana va en esa línea, hacia una especie de equilibrio, ¿verdad? Liderado por Estados Unidos, obviamente, digamos, el que tiene mayor influencia en el continente, nos guste o no nos guste, repito, es Estados Unidos. Y en el continente están entrando nuevas fuerzas. ¿Cuáles? China, Rusia, Irán, están entrando fuertemente a la región latinoamericana. Lo hemos visto en el caso de El Salvador, cómo China continental está arrebatando representaciones diplomáticas a Taiwán, cómo Rusia explora, digamos, la apertura de bases o por lo menos algunas estaciones en Venezuela, en Cuba, incluso en Nicaragua. La presencia iraní también, digamos, se hace manifiesta en América Latina. Sí. Y estos son rivales en la arena internacional de Estados Unidos. Así que Estados Unidos no puede quedarse impávido, neutro ante esta realidad política, geopolítica latinoamericana. Y por eso se da la reunión con Pompeo, con el señor Netanyahu, con el presidente Hernández, seguramente también lo hizo con el presidente Bolsonaro. Se quiere como equilibrar las fuerzas. Brasil, probablemente vamos a ver a Brasil, y eso lo están viendo muchos analistas internacionales, el papel de Brasil en América Latina probablemente vaya a retomar ese protagonismo político y diplomático. Brasil en América Latina, un gigante económico, un gigante político de Brasil, con un gobierno de centro derecha o de derecha, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad?, para equilibrar las fuerzas en América Latina. Y de ahí la importancia que le da, digamos, el gobierno de los Estados Unidos a Honduras, a Brasil y a este actor también extrarregional que es Israel, que eso es otra cosa, es un actor extrarregional que también viene a apuntalar, digamos, estas relaciones entre las democracias latinoamericanas, porque hay que comer, o sea, el tema no solamente es de alinearse, repito, o no alinearse, el tema es cómo desarrollar estos países, cómo generar empleo, cómo desarrollar la educación, la seguridad, que es otro tema muy importante. Vivimos en un mundo cada vez más amenazado. Estaba viendo, por ejemplo, que creo que el día 1 de enero hubo
un ciberataque, por ejemplo, a una serie de compañías importantes en Estados Unidos, pero eso está ocurriendo constantemente. Entonces vivimos en un mundo con cada vez más amenazas físicas o amenazas en el mundo del ciberespacio. Y por lo tanto los países tienen que irse preparando ante esas amenazas. El narcotráfico, el terrorismo son realidades que generan vasos comunicantes, intereses, afinidades entre los países. Y Honduras no está exenta a estas cosas. Entonces Honduras, en este esquema que estamos hablando, esta reunión en Brasil, esta nueva realidad política latinoamericana, de tratar de equilibrar, digamos, el ajedrez geopolítico, Honduras entra en este debate, Honduras está en ese debate y es llamado a formar parte, digamos, de un bloque alineado con Estados Unidos, que es la potencia hegemónica en el hemisferio occidental, nos guste o no nos guste. De aquí de lo que se trata es de obtener ventajas, obtener beneficios concretos para el desarrollo, para el comercio, para la seguridad de Honduras y poder, digamos, tener esos beneficios y traducirlos en beneficio para nuestra población. Muy bien, doctor. Yo quiero decirle a los amigos televidentes, antes de darle paso a Kimberly Espinosa, que tiene un contacto para nosotros, que esta apertura de la agenda diplomática de Honduras no solo tiene que ver con buscar estrechez de relaciones con países como Israel o seguir estrechando sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. También ya el gobierno de la República anunció que va de lleno este año con la apertura de relaciones comerciales con Cuba. Imagínense ustedes, estamos hablando de aperturar el abanico de posibilidades que pueda tener el Estado hondureño para ir fomentando esta dinámica de relaciones bilaterales Estado a Estado. Muy bien, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Kimberly Espinosa. Ella va a platicar con un experto también en este tema de relaciones internacionales. Tiene criterios sobre lo que podría representar para el país fomentar esta alianza estratégica Israel, Estados Unidos y el gobierno hondureño. Contigo, Kimberly. Efectivamente me acompaña el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, René Osorio Canales, sobre este trabajo en conjunto entre Washington, Israel y el gobierno de Honduras. ¿Qué opinión le merece y es favorable esto para la economía hondureña? Yo pienso que es una buena estrategia. Entiendo yo que los tres temas que se tocaron, que habló el señor presidente en la entrevista que tuvo con el primer ministro y también agregando a los Estados Unidos, esto va a servir para reducir lo que es la violencia. Van a trabajar en el aspecto de seguridad, que es el marco que yo puedo dar mi información, y el país de Israel es un país con suma experiencia en seguridad, tanto tecnológica como física. Eso van a orientar a las instituciones del Estado para fortalecer nuestras fronteras, apoyo tecnológico, que es lo que necesita Honduras, que es lo que necesitan las instituciones del Estado, llámese Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público, con aparatos importantes como sensores que pueden haber en puntos ciegos, equipo de escucha, tantas cosas que existen en este mundo tan adelantado que estamos, y va a fortalecer las estrategias entre los tres países que están interesados en reducir la violencia en este sector, específicamente en Honduras, y que haya más seguridad en el área centroamericana. La reducción de esto de las muertes, entonces esto puede favorecer esas pláticas entre estas naciones. Claro, porque al desbaratarse, capturarse a esas redes de delincuencia, de crimen organizado en todas las facetas, eso va a venir a ayudar al pueblo hondureño para que haya más seguridad y haya más crecimiento económico y haya más oportunidades de empleo y la inversión venga del extranjero. Acuérdense que ese es uno de los temas complejos. Si un país hay problemas jurídicos, hay problemas de violencia, no viene la inversión. Es importante para mantener esos índices adecuados, y lógicamente este año hay que verlo con mucha fe, con mucha esperanza, para bajar la violencia y que haya más seguridad, lógicamente, y haya más inversión. También se habla que será dentro de 2 meses el traslado de la embajada. ¿Esto puede mejorar y contribuir también al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales? Totalmente de acuerdo. Creo que si eso se realiza, eso va a fortalecer las relaciones bilaterales entre Honduras y Israel. Va a haber más apoyo contundente porque son estrategias que establecen ambos países con objetivos claros nacionales, hablando entre el presidente de Honduras y el primer ministro de Israel. ¿Los resultados de estas buenas relaciones cuándo se podrían ver?
Bueno, yo creo que se pueden ir dando de acuerdo al marco que se vayan desarrollando las operaciones y al final de año de este 2019 se van a ver los resultados, si es positivo ese apoyo y si se ha seleccionado a la gente adecuada, certificada y con el perfil que corresponde para actuar en este marco. ¿Se podría hablar de un replanteamiento en la estrategia de seguridad y un intercambio también de elementos para que sean capacitados los hondureños? Totalmente de acuerdo, esto se basa en lecciones aprendidas, se sientan las instituciones del Estado, miran las fallas que han tenido, se hace un replanteamiento de las estrategias con la información que se tiene de países con mucha experiencia, se incrementa y se echa a andar esas operaciones a través de las diferentes operaciones en el marco de territorio nacional, aéreo y marítimo. Algunos hablan de una repotenciación de armamento en Honduras y esto no lo ven con muy buenos ojos. Acuérdense que son equipos tecnológicos que vienen a ayudar, eso dependerá de los acuerdos que se lleguen. Yo desconozco, sería irresponsable si doy una opinión en ese caso, pero claro, fortalecería tanto a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, los apoyos que vengan del extranjero para incrementar más la seguridad del Estado y tener las herramientas adecuadas, tanto logísticas como tecnológicas, y personal certificado con experiencia de gente que ha trabajado mucho en ese campo y tiene la experiencia adecuada. ¿En cuánto tiempo se podrían ver los resultados? Hay que tener mucha paciencia, pero al final de este año pueden haber ya algunos resultados positivos. Muchísimas gracias a René Osorio Canales. Compañeros, con este reporte yo vuelvo con ustedes al foro La Entrevista. Gracias a nuestra compañera Kimberly Espinosa por darnos esos detalles, esas reacciones de personajes en torno a esta alianza estratégica que promueve Estados Unidos, Israel y Honduras. Yo quiero preguntarle al doctor Edgardo Rodríguez, si bien es cierto la decisión del Estado hondureño es soberana de establecer las relaciones bilaterales con las naciones que se quieran, pero también es cierto que hay sectores, que hay países que nos pueden poner en lista negra a los hondureños, o sea, podrían haber repercusiones. ¿Y cómo queda también la comunidad árabe en nuestro país? ¿Cuál debe de ser la interpretación que ellos le den a este tipo de apertura de relaciones? Me parece muy importante lo que tú señalas, Guillermo, y es que la decisión de Honduras, de Guatemala, de Estados Unidos y de otros países de acompañar el traslado de la Embajada de Tel Aviv a Jerusalén tiene necesariamente repercusiones negativas en otros países. ¿Y quiénes son esos otros países? Los países árabes. Definitivamente los países árabes, los más radicales, porque fíjate que Israel, por ejemplo, ha logrado armonizar sus relaciones con Jordania, que es su vecino del este, o con Egipto, que es su vecino del oeste. Pero hay países árabes mucho más radicales, como es el caso de Irán, Afganistán, por ejemplo, Arabia Saudita. Son países mucho más, digamos, cerrados en temas religiosos. Entonces, sin duda alguna, no hemos sido bien vistos y no les ha simpatizado absolutamente en nada a algunos países árabes esta decisión del gobierno y el Estado de Honduras. Dicho sea de paso, debemos de recordar que estos países árabes fueron los que hicieron un bloque en Naciones Unidas para impedirle a Honduras el año pasado que dirigiera las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas con nuestra embajadora en Naciones Unidas, la abogada Lizzie Flores Flakes. El grupo, o sea, esta oposición vino de los países árabes para que Honduras no dirigiera el periodo de sesiones de Naciones Unidas y que lo hiciera la representante del gobierno de Ecuador, la canciller de Ecuador. Ahí vemos cómo, por ejemplo, entonces los países, digamos, tienen intereses y Honduras tiene que esperar que en algunos temas estos países, o algunos países árabes, digamos, no van a acompañar a Honduras, probablemente en alguna, no sé, vamos a suponer un tema de condena de derechos humanos, por decir algo. Podemos esperar que algunos de estos países, como en represalia por esta decisión de la embajada, pues puedan actuar contra nuestro país. Pero yo decía ayer que Honduras no tiene relaciones tan intensas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista diplomático, con ningún país prácticamente del mundo árabe, ningún país importante del mundo árabe. Honduras tiene un nivel de relaciones que pueda poner en precario, digamos, en nuestros intereses. Ningún país árabe, digamos, tiene
digamos, una importancia relevante como para que nosotros, digamos, pusiéramos en precario esas relaciones, ninguno. Por el contrario, sí las tenemos con Israel. Son relaciones históricas de muchas décadas en donde Honduras debe profundizar mucho más en esos beneficios. Y por otra parte, la comunidad de los descendientes árabes, que tenemos una comunidad importante en Honduras de descendientes de árabes, así como también tenemos una comunidad judía en Honduras. Yo les quiero decir a ellos que son descendientes, ya son tercera o cuarta generación, que debemos entender que el mundo se mueve, las relaciones internacionales se mueven en base a intereses. Y en este momento, así como en otros momentos o también en el futuro, los intereses de Honduras prevalecen antes que los temas raciales, de los temas ideológicos, de los temas políticos. Los intereses nacionales prevalecen y debemos entender que si esta relación, ese estrechamiento de las relaciones entre Honduras e Israel, este alineamiento de Honduras con Estados Unidos en América Latina para equilibrar las fuerzas políticas e ideológicas, es de beneficio nacional. Tenemos que verlo así. Lo que sí debemos, digamos, recalcar y remarcar es obtener, digamos, ventajas competitivas, beneficios de ese riesgo que se juega, de ese riesgo país que se juega Honduras, llamémoslo así, riesgo país en el sentido político, de la geopolítica internacional. Tanto en América Latina, repito, con este péndulo de izquierda y derecha, de democracia frente a gobiernos autoritarios, ¿verdad? Tenemos que entonces ver cómo Honduras puede sacar provecho de eso. Entonces, para la comunidad árabe en nuestro país, que es importante, que económicamente representan, digamos, los grupos económicos muy importantes en Honduras, decirles que hay que entender digamos, la realidad de la geopolítica latinoamericana e internacional, pero que es importante, es muy importante, sería interesante, digamos, que el gobierno hablara con los líderes de la comunidad árabe y los líderes de la comunidad judía en Honduras, tener en estos días, digamos, una comunicación mucho más fluida con ellos para, digamos, dialogar y hacerles ver, pues, la importancia de este alineamiento, porque es definitivamente a todas luces un alineamiento que siempre ha existido. Es que esto no es nuevo. O sea, desde que, digamos, gran parte, o yo diría todo el siglo pasado, el siglo XX y el actual, ¿verdad? Con la llegada primero de las empresas mineras norteamericanas, después con la llegada del enclave bananero en Honduras, hemos tenido una dependencia, digamos, económica, política de Estados Unidos. Y con esto no estoy celebrando ni aplaudiendo esa dependencia. Obviamente los países caminan o deben caminar hacia la independencia económica y política. Y eso tenemos que trabajarlo permanentemente. Pero mientras no alcancemos esa independencia económica y que nos lleve a una independencia política, tenemos que ser realistas. Repito, el 80% de nuestro comercio lo tenemos con Estados Unidos. Tenemos millón y medio, 2 millones de hondureños viviendo en Estados Unidos y que sostienen con sus remesas la moneda y la economía nacional. Y eso es realismo y debemos verlo así, porque cuando se discute esto, hay gente que pretende ideologizar la discusión. Y es cierto, la ideología, digamos, tiene algún nivel de importancia, pero es más importante el día a día, el comercio, la tecnología, la seguridad, las relaciones internacionales, el turismo, el intercambio tecnológico se impone ante los temas ideológicos. ¿Cuáles serían los beneficios que usted podría visualizar para Honduras, doctor, de caminar y de concretarse esta alianza estratégica? Bueno, ya se ha hablado de mucho tiempo atrás, en esta administración, de meses o años anteriores, de cómo, por ejemplo, en el primer periodo de gobierno hemos tenido en Honduras una misión permanente en el tema, por ejemplo, de agricultura. Y ahí en el tema de riego, por ejemplo. Esto no es nuevo, esto lo vengo yo leyendo desde
del primer periodo del presidente Hernández, donde hemos tenido técnicos, científicos israelíes trabajando en el tema de riego por goteo en Honduras y en otros temas de mejoramiento de la agricultura, mejoramiento genético, mejoramiento de distintas variedades en la crianza, digamos, de distintas especies animales. También en el tema de intercambio, digamos, o de asistencia militar. Honduras compra algún tipo de equipo militar, radares, reparación de aviones, fusiles, el famoso fusil Tabor, que por cierto hay una polémica respecto a ese fusil. También en temas de turismo. Es decir, el turismo es un tema, digamos, para Honduras de primer orden. Y, digamos, ambos países, Israel y Honduras, digamos, tienen ese potencial turístico de intercambio. Entonces, son áreas importantes. En la otra área que yo insisto, que fíjate que hace como 20 años, yo recuerdo perfectamente, yo estuve, repito, en Israel en el año 98, pero ya mucho antes de eso, en los años 70 y 80, había un mayor intercambio educativo, habían ofertas de becas, de cursos de un año, de 6 meses, cursos de un mes, permanentemente. Sí. Pero eso se fue perdiendo en la medida que no tienes una embajada de Israel acá, no, digamos, se disminuye ese nivel de intercambio y de comunicación. Yo esperaría que con la apertura de una embajada de Israel en Tegucigalpa podamos tener mayor fluidez en temas de comercio, en temas de inversión, en temas de turismo y también en temas de educación. Repito, Israel tiene grandes oportunidades en sus universidades o en los centros de tecnología de distinto tipo, en donde podemos y debemos aprovechar eso. Pero eso solo lo vamos a hacer si tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores activo, que esté buscando las oportunidades, porque las oportunidades no caen del cielo. Las oportunidades no te las vienen a poner en tu casa. Hay que ir a buscarlas. Nuestro embajador en Israel tiene que buscar esas oportunidades, tiene que tocar esas puertas de distinto tipo para traer esas oportunidades a Honduras y que Honduras pueda aprovecharlas. Misiones, deben de ir misiones de comerciantes, de agricultores, de empresarios de Honduras a Israel y traer comerciantes, agricultores, empresarios, científicos de Israel a Honduras. Por ejemplo, hay experiencias muy interesantes de las sociedades de amistad, por ejemplo. En otros países es de mucha tradición generar estas sociedades de amistad. Por ejemplo, en Honduras tenemos la Cámara de Comercio hondureño-americana. Debemos generar este tipo de espacio, una asociación de amistad Honduras-Israel, por ejemplo, para potenciar estas relaciones con el Estado hebreo de Israel. Y repito, también con Estados Unidos, volviendo al tema del alineamiento en la política latinoamericana, en donde Honduras, nuestro país, está siendo protagónico. Y Estados Unidos debe entender esto. Ahorita que tenemos el tema de las caravanas migrantes, se pone en el tapete de la discusión. Ya ayer, al final del día, Donald Trump por primera vez dijo que podrían considerar el ingreso de muchos de estos miembros de la caravana a Estados Unidos, por primera vez. Y esto es parte de estas digamos, demandas que Honduras debe plantearle al gobierno de los Estados Unidos. El tema, por ejemplo, de la alianza de los países del norte, de Guatemala, Honduras y El Salvador, que está detenida, la ayuda económica prometida por Estados Unidos, que eran cerca de $900 millones anuales, entiendo que no está fluyendo como se había dicho. Es más, Donald Trump ha amenazado reiteradamente que va a retirar esa asistencia. Este tipo de cosas, el presidente de Honduras debe de insistirlo con Estados Unidos. O sea, no podemos estar alineándonos con Estados Unidos y Estados Unidos estarnos golpeando o amenazando con ese tipo de medidas. En esto sí creo que el gobierno de Honduras y el presidente Hernández debe ser un poco más, tener esa entereza de poderle exigir a Estados Unidos que nos tienda una mano para generar desarrollo, para generar empleo.
Y alguna gente dice, bueno, ya con esto estamos obviando los temas de extradiciones, el tema de lucha contra la corrupción. No, señores, no está, por lo menos yo, digamos, no estoy obviando el tema de las extradiciones de narcotraficantes, el tema de la lucha contra la corrupción debe seguir, debe profundizarse, ¿verdad? Esto no tiene absolutamente nada que ver con el fin de las extradiciones del narcotráfico, con el fin de la lucha contra la corrupción o la ley Magnitsky, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver. Eso debe continuar, pero también el Estado de Honduras, las políticas de Estado deben de ser permanentes y los intereses del Estado de Honduras están por encima del interés del presidente de la República. Obviamente el presidente de la República debe actuar en consonancia con los mejores y mayores intereses del Estado, de la nación hondureña. Por esta coyuntura que usted muy bien ha definido, doctor Rodríguez, el papel que pueda jugar los Estados Unidos es fundamental y también la forma en que se pueda hacer sentir la diplomacia hondureña en este momento. Claro, el tema de la diplomacia hondureña es un tema que podríamos hacer un programa exclusivamente sobre eso, con colegas que han estado en el cuerpo diplomático o que se dedican al análisis de las relaciones internacionales y del desenvolvimiento de nuestra diplomacia. Yo creo que Honduras ha tenido a lo largo, digamos, de lo que uno conoce, de la época moderna, digamos, de su cuerpo diplomático, ha tenido fortalezas, pero también ha tenido debilidades. Yo lo decía hace un rato. Por ejemplo, voy a decir un embajador así al azar, el embajador en Chile actualmente. Yo estudié en Chile, yo conozco un poco más o menos la política y la economía chilena. Chile, por ejemplo, tiene un enorme potencial, porque es un país, digamos, con una gran capacidad económica, con una gran capacidad, con un sistema educativo de excelente calidad. Pero Honduras no aprovecha las relaciones con Chile. Se los digo por experiencia propia. O sea, Honduras no, el embajador de Honduras, y no me refiero al actual, me refiero a todos los que han habido, no explotan, no exprimen las potencialidades de las relaciones con países como Chile, como España, como Alemania, como Inglaterra, como Canadá. Entonces, este es un tema a discutir de nuestro cuerpo diplomático. En algunos momentos se han hecho esfuerzos. Yo recuerdo, creo que fue en el gobierno de Pepe Lobo, veía que los embajadores venían acá, se reunían, marcaban agendas, etcétera, etcétera. Pero son como chispazos que dependen mucho de la visión del presidente del momento, del ministro de Relaciones Exteriores del momento. Y aquí hay, por ejemplo, cancillerías muy emblemáticas como la mexicana y la brasileña. Son dos históricas cancillerías con una enorme tradición de proyección nacional, de búsqueda de los intereses nacionales, de gran ejemplo en América Latina, México y Brasil. Entonces, Honduras, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, debe de estar permanentemente evaluando las prioridades, evaluando el papel de nuestros embajadores en los países con los que tenemos relaciones y los resultados que tienen estos embajadores. Porque fíjate que nosotros pedimos resultados a los ministros acá en Honduras y está bien, y estamos exigiendo resultados. Pero ¿a quién le rinden cuenta los embajadores? ¿Qué resultados le estamos pidiendo a los embajadores de Honduras en el exterior? Pienso que muy poco. Ahí pasan enviando algunos pequeños recortes que estuvieron en un cóctel, en cosas así. Eso no es nada, eso es intrascendente. Y de esto venimos hablando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? De que nuestro cuerpo diplomático tiene que ser mucho más agresivo, pero nos olvidamos de esto, y esto es muy importante para un país pobre como Honduras. Tener un embajador que es muy caro, ¿verdad? Sostener una embajada en el exterior es muy caro y por lo tanto hay que obtener beneficios, ¿verdad? Yo esto lo he visto, no es que me lo han contado, yo lo he visto como nuestros embajadores, digamos, no le sacan provecho a los países. Yo me muevo en el ámbito académico y en ese ámbito es muy pobre
muy pobre lo que Honduras obtiene de becas, de pasantías, de intercambios académicos y científicos. Es muy poco. Honduras podría tener... Les voy a poner un ejemplo. Con la revolución sandinista, por ejemplo, cuando existía la Unión Soviética y la revolución sandinista, miles de jóvenes fueron a formarse a las distintas universidades en la ex Unión Soviética. No cientos, miles de jóvenes nicaragüenses se formaron como médicos, como ingenieros, como técnicos, etcétera, en las distintas ramas de la ciencia. Nicaragua formó un cuerpo de profesionales potentísimo, que ahí están muchos en Nicaragua, otros se dispersaron por el mundo, pero las relaciones con los países, el alineamiento que tuvo Nicaragua con la ex Unión Soviética, le sacó ventajas enormes. Así son todos los países, de izquierda, de derecha, de centro, así es. Lo que pasa es que los países tienen que buscar esas oportunidades, tienen que exprimir esas relaciones y no quedarse de brazos cruzados, como lamentablemente sucede con muchos de nuestros embajadores. Muy bien. Doctor, antes de hacer la pausa comercial, yo quiero presentarles un trabajo de nuestra compañera Kelly Olivera. Ella consultó en las últimas horas el criterio de los hombres de fe. ¿Qué opinión tienen los hombres de fe en nuestro país sobre este traslado de la Embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén? Vamos a ver. Decidimos ya establecer un plan que nos permita tener reuniones tanto en Washington como en Jerusalén, y de igual manera en Tegucigalpa, de cara a evaluar la reciprocidad de las embajadas. En las últimas horas, tras acuerdo trinacional de cooperación entre Israel, Estados Unidos y Honduras, se ha decidido el traslado de la Embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén, y de manera recíproca, Israel aperturará embajada en Honduras, lo que, según representantes de la Iglesia Evangélica en Honduras y expertos en teología, es positivo, ya que Jerusalén es el pueblo elegido por Dios. La Iglesia Evangélica se regocija eso, porque el tener a un gobierno como Israel entre los países que se establecen relaciones comerciales de paz, de apoyo mutuo, es muy significante para la nación de Honduras. Hay un principio bíblico que dice que quien bendiga a Israel, Dios le bendecirá. Y esa bendición de Dios sobre Honduras pasa por las buenas relaciones con Israel. No por ser aliado de Estados Unidos, sino por ser aliado de Israel, que es el pueblo elegido de Dios. Este experto en Derecho Internacional es del criterio que debe de analizarse esta decisión, ya que se está tomando por mandato de los Estados Unidos, lo que pone en riesgo las relaciones diplomáticas y comerciales con países árabes. Desde hace muchos años aquí dependemos mucho de los Estados Unidos, y ahora es más evidente, porque ya en todos los temas hay un tercer país. Recordemos el caso de los migrantes, ya tenemos a México de interlocutor, y ahora Estados Unidos es el que dicta la política exterior de Honduras. O sea que prácticamente en esa secretaría no hay nada más que hacer que seguir las directrices que vienen del norte. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Muy bien, muchas gracias, Kelly Olivera. Vamos a una breve pausa comercial. Seguimos después de la pausa. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana en el foro sobre este fomento de una alianza estratégica para el desarrollo, la seguridad y otras áreas más entre Israel, Estados Unidos y Honduras. Desde luego, ya hay avances, hay pláticas, y se espera que en los próximos días esta formalidad vaya adquiriendo mayores criterios y mayores decisiones. Doctor Edgardo Rodríguez, según expertos en derecho internacional, esta alianza podría considerarse como una camisa de fuerza que está ubicando a Honduras en la lista de los países súper alineados con Estados Unidos. Sí, he escuchado a algunos amigos que se mueven en el ámbito de las relaciones internacionales
criticar el alineamiento de Honduras con Estados Unidos. Y yo decía hace un rato, pues, que yo también he criticado en algunos momentos el excesivo intervencionismo, por ejemplo, de la representante de los Estados Unidos acá en Tegucigalpa. Pero no podemos desconocer una realidad, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, Honduras es un país pobre, subdesarrollado, dependiente, que debemos caminar, y eso pues no lo podemos ver, no debemos verlo como algo eterno. No, creo que los hondureños debemos esforzarnos para generar desarrollo, y el desarrollo nos lleva hacia la independencia. Es como un niño. Honduras es como un niño que depende de su papá y de su mamá, que no tiene autonomía, que en algunos momentos va a poder expresar algunas opiniones, y en algunos momentos uno puede rebatir con su papá o con su mamá, pero finalmente el papá o la mamá se imponen, ¿verdad? Porque dependemos de nuestra casa, la alimentación, el estudio, dependemos de nuestros padres, pero en la medida que vamos creciendo, nos hacemos profesionales y después nos hacemos independientes, pues lo mismo hacen los países. Debemos de crecer, debemos independizarnos, pero en ese tránsito no estamos todavía como país, digamos, con las condiciones para que Honduras pueda adoptar una posición, digamos así, independiente, no alineada de las tendencias regionales. Obviamente tenemos que caminar hacia ese rumbo, pero, repito, en este momento tenemos que ser realistas. Estados Unidos marca la agenda en el hemisferio occidental y en América Latina. En el hemisferio occidental, estoy hablando de Europa y América. Entonces, esa es una realidad, nos guste o no nos guste. A mí hay cosas que no me gustan y las he dicho en este foro. El excesivo intervencionismo en las situaciones, en los aspectos internos que hace la embajada americana en algunas ocasiones, a mí particularmente en algunos momentos no me ha gustado, y lo he dicho públicamente. Eso no me impide ser realista y ver, pues, que vivimos bajo la égida comercial, política, tecnológica, cultural de los Estados Unidos. Aquí no es China, no es Irán, no es la India, no es Rusia la que marca, digamos, nuestra economía, nuestras migraciones, nuestra cultura. Es Estados Unidos. Señores, esto es realismo. Cualquier presidente antes, ahora o después va a tener que lidiar con esa realidad. Cuando Mel Zelaya fue presidente de Honduras, ¿cuál fue el primer país, cuál fue el primer presidente con el que se reunió? El presidente de los Estados Unidos. Mel Zelaya nunca se distanció, por lo menos en los 3 años y medio que duró, no sé si posteriormente se iba a distanciar, pero nunca se distanció de los Estados Unidos, jamás. Esa es realidad. El presidente actual de México, un hombre de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado reiteradamente que no va a distanciarse de Estados Unidos, y no lo va a hacer, simple y sencillamente porque es el socio número 1 de México, es su vecino del norte. De él dependen muchas miles de familias, millones de familias mexicanas que viven en Estados Unidos. Eso es así. Lo que pasa es que acá en Honduras algunos compatriotas quieren ser más papistas que el Papa. Quieren ver la realidad de otra manera, y no es así. Reitero, no es que me gusta, no estoy contento de que Honduras sea un país dependiente, pero esa es nuestra realidad en este momento. Esa realidad tenemos que cambiarla, sí tenemos que cambiarla. Muy bien. Pero en este momento, repito, Honduras está jugando un papel, nos guste o no nos guste, está jugando un papel protagónico en la política norteamericana, en América Latina, para equilibrar las fuerzas políticas, ¿verdad?, en el continente. Con Brasil emergiendo probablemente con un nuevo liderazgo, y México también, digamos, más cerca de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, y eso impone la necesidad de un equilibrio en América Latina. Muy bien, tenemos una comunicación telefónica desde San Pedro Sula. Vamos a darle paso al señor Jorge Fuentes. Nos está viendo y escuchando en San Pedro Sula. Buenos días, Jorge, adelante. Sí, buenos días. Y la verdad es que la mentalidad de este señor que está hablando ahorita, señor Dumas, a mí me deja
parapléjico. O sea, no comparto esa mentalidad. Nosotros no somos pequeños, señor Tumas, disculpe. Que los políticos nos tengan como estamos es otro rollo. Usted mencionó que Manuel Zelaya Rosales tuvo relaciones con Estados Unidos, igual las tuvo con Venezuela, y las quería tener con China, y todo el mundo puso el grito al cielo, que dijo que ya nosotros íbamos a vender el país a China. La mentalidad que nosotros tenemos como país es la que nos hace mediocres, pero Honduras no es un país pequeño, no es un país mediocre, somos grandes. Ahí tenemos a El Salvador haciendo negociaciones con China, o sea, porque vamos a estar sujetos a Estados Unidos. Dicen por ahí que todas las dependencias, absolutamente todas las dependencias son malas, excepto la dependencia de Dios. Y ahí todas las dependencias son malas, y mientras nosotros sigamos dependiendo de alguien, vamos a seguir mediocres como siempre. Solamente es lo que quería aportar, y que tengan un feliz día y un próspero año. Muy bien, muchas gracias, Jorge Fuentes desde San Pedro Sula. Bueno, ha dicho que Honduras es un país grande. Bueno, yo no he dicho que es un país ni que es pequeño ni que es mediocre. Me llama la atención, siempre que yo participo en algunos foros de televisión y de radio, hay gente que no está de acuerdo con algunas de mis opiniones y ponen palabras, o sea, pretenden descalificarme poniendo palabras, expresiones que yo no he dicho, como el caso de esto que dice el señor Fuentes, que yo dije que Honduras es un país pequeño o que es un país mediocre. Yo no he dicho eso, señor Jorge Fuentes. Yo he dicho que Honduras es un país subdesarrollado. ¿Ya? ¿O no es un país subdesarrollado? No es un país, digamos, con una pobre economía, que se debe a otros factores que los podemos ahondar en otros programas. Eso es otra cosa. Pero tenemos indicadores de un país subdesarrollado, tenemos indicadores de un país pobre. ¿Ya? Eso no quiere decir que no tengamos riqueza. Yo no he dicho que no sea un país que tenga mucha riqueza. No he dicho que seamos un país mediocre. He dicho que somos un país subdesarrollado, un país dependiente. Un país dependiente, con una alta dependencia de Estados Unidos. Dependencia económica, dependencia cultural, dependencia tecnológica y dependencia política. Por nuestro atraso económico. Un país con una economía media o con una economía desarrollada es un país que se puede dar el lujo de ser un país independiente. Y repito el símil que hice con un niño que depende de su papá y de su mamá. Nosotros somos como un niño que dependemos de Estados Unidos, lamentablemente. Y lo digo una vez más, lamentablemente. No me gusta, pero es nuestra realidad. ¿Tenemos que cambiarla? Sí, tenemos que cambiarla. Y por otro lado, lógicamente la dependencia de un país, yo no estoy celebrando acá la dependencia económica y política de Honduras con Estados Unidos, no la estoy celebrando ni la estoy aplaudiendo, pero es una realidad, y estoy de acuerdo que la dependencia no es absolutamente buena en ningún sentido, ni política, ni económica, ni culturalmente, que debemos caminar, lógicamente, hacia la independencia económica, pero eso solo lo vamos a lograr cuando los hondureños dejemos de vernos con odio, como nos ven algunos, ¿verdad?, que no están de acuerdo con las opiniones, que nos ven con odio, con desprecio. No, señores, aquí todos estamos en este mismo barco. Cuando aprendamos a tolerarnos entre nosotros y a buscar los puntos de coincidencia y a escucharnos, cuando aprendamos a escucharnos, cuando entendamos que tenemos objetivos comunes, quizás ahí podamos empezar a transitar por mejores caminos. Pero cuando estemos con actitudes de desprecio, de odio, de confrontación, de anarquía, eso nos hunde más en la dependencia política, económica, cultural, espiritual, ideológica. Entonces, por favor, no he dicho las cosas que ha dicho el señor Fuentes. Y el señor Mel Zelaya, cuando fue presidente, es una realidad, él tuvo relaciones fraternas con Estados Unidos, se sintió muy emocionado de irse, creo que era el presidente Bush el que estaba, se tomó fotografía, llevó a sus nietos, a sus hijos, a su mujer, a su chofer, etcétera, allá a la Casa Blanca. Que yo sepa, no buscó abrir relaciones con China,
Quizás lo hubiera hecho más adelante, si hubiera hecho la constituyente y se hubiera quedado en el poder, probablemente ahí sí él hubiera, pero durante estuvo no hubo, digamos, señales claras de querer abrir relaciones con China. Muy bien. Doctor Rodríguez, tenemos una comunicación con nuestro buen amigo, el licenciado Omar García. Él es politólogo, tiene un criterio sobre este tema que estamos desarrollando esta mañana. Buenos días, Omar. Adelante, le escuchamos. ¿Qué aportes tiene? Acerca del tema. Me voy a referir al mismo. En este sentido, yo soy catedrático itinerante de la Academia Diplomática José de Siles Valle, donde se forman a los embajadores y cada uno de los que tienen carreras consulares. Y creo que el tema en el cual se está hablando referente a esta situación de las decisiones de dos estados, como es el Estado de Israel y el Estado de Honduras, de tomar decisiones referentes a sus embajadas. Recordemos, pueblo hondureño, que hace algún tiempo Israel tenía su embajada domiciliada acá en Tegucigalpa, y después, por razones específicas económicas, tengo entendido, de enfocarse sus presupuestos en ultramar, decidieron establecer una embajada en Centroamérica que reuniera todas las necesidades y situaciones administrativas para la gente que quisiera ir al Medio Oriente y específicamente a Tierra Santa. En ese sentido se establecieron en Guatemala. ¿Qué ha pasado ahora? Lo que hemos visto es un acercamiento de dos estados libres, democráticos, soberanos, en los cuales quiere establecerse relaciones más estrechas en este sentido. Israel volver a poner su embajada acá en Tegucigalpa, y en el caso de Honduras pasar su embajada domiciliada en Tel Aviv a lo que es Jerusalén. Ahora, este tipo de cosas es importante por lo hondureño que lo entendamos, se debe de ver desde varios puntos de vista. Uno de ellos tiene que ver con la parte soberana de un Estado, el otro punto de vista es la parte de orden cultural étnica, y la tercera la parte religiosa. Eso lo vuelve altamente complejo. En ese sentido, Israel ha sido y ha demostrado durante todos estos años que es un aliado confiable, no así los Estados Unidos, que hace poco está teniendo, no de hace poco, pero sí de unos años para acá, un comportamiento de aliado no confiable. Y en ese sentido, el país, aunque somos pequeños, en el sentido hablando de que no determinamos el son y razón de caminar de todo el planeta en cuanto a política exterior, pero sí somos una nación reconocida con membresía en la ONU, con membresía en los organismos de la ONU y también del continente. Ello implica que tengamos una política exterior en la cual nosotros podemos establecer relaciones diplomáticas con quien nos parezca mejor. Ahora, lo importante es acá no caer en el error que hizo la hermana República de El Salvador de establecer un reconocimiento de un país y matando a otro, como fue el caso del reconocimiento de China continental y desconociendo de la noche a la mañana en horas la existencia de la República de Taiwán. Eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado como hondureños en este sentido. Si nosotros establecemos, permitimos pues que ya dijimos que tenemos relaciones diplomáticas con Israel, pues también la vamos a tener con los palestinos. El problema es cuando si Israel empieza a decir no quiero que tengan relaciones diplomáticas con palestinos, y si los palestinos empiezan a decir no queremos que Honduras tenga relaciones diplomáticas con Israel, a razón de qué y a cuenta de qué si nosotros somos país soberano. En ese sentido es donde debemos de aprender a que cada nación, no importa su tamaño en economía, en cultura, tecnología, tiene un reconocimiento como tal, y ahí es donde debemos de estar nosotros avanzando. Centroamérica se está convirtiendo en uno de los ejes geoestratégicos cada vez más importantes del planeta. Aquí está el paso de dos océanos, que cada vez es corto. También hay una cantidad importantísima de agua dulce. Por tanto, los ojos de las otras naciones que hay en el planeta, ya China está acabando sus recursos naturales, lo mismo Rusia, Estados Unidos está quedando sin sus recursos petroleros, lo que es Medio Oriente pues tienen petróleo, pero necesitan agua, necesitan semillas, necesitan café, necesitan todo. Entonces, es cuestión de que podamos ver esto fríamente. Ahora, si le metemos ingredientes de orden ideológico, de orden religioso, podríamos caer en situaciones en las cuales
pasaron así hace 25 años cuando murió Menachem Begin, asesinado por extremistas judíos, y después Sadat, que fue asesinado por islamistas extremos. ¿Y cuál fue el pecado de los dos señores, de uno árabe y el otro judío? Haber firmado un tratado de paz. No le gustó a los que siempre han querido que estén en guerra en esa zona. Entonces, igual, nosotros somos un país pacífico, somos un país que tenemos derecho a establecer relaciones diplomáticas con quien nos parezca, y no nos deben de imponer a nosotros que si tenemos relaciones diplomáticas con este, entonces la vas a perder conmigo. Eso no debe de ser aceptable en cuanto a nuestra identidad propia. Ahora, el beneficio que hemos tenido con una nación aliada como lo que ha sido Israel, pues ha sido como tal. Y Israel es un aliado confiable, no así los Estados Unidos. Estados Unidos es un aliado, pero lo vamos a quitar de la categoría de aliado confiable hasta el momento. Pero sí, Israel sí, siempre nos ha extendido la mano, siempre está ayudando con becas, con estudios, agricultura, con tecnología, está abriendo las universidades. Nos ha dado la mano cuando Estados Unidos la cerró para podernos fortalecer nuestro sistema de defensa. Estados Unidos no quiso hacerlo, pero Israel sí nos tendió la mano, y por eso ahora tenemos una repotenciación de nuestra Fuerza Aérea, tenemos también presencia de drones que son muy necesarios en lo que es la vigilancia por todo el sector del Atlántico, que es enorme y que excede las capacidades de la Secretaría de Defensa y Seguridad, no solamente de Honduras, sino también de Belice y el mismo Jamaica. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente estrechando nuevamente relaciones diplomáticas. Ahora, eso tiene un costo. Pueda que los grupos extremistas, bien sea judíos, porque los hay, y ellos ponen hasta bombas en el mismo Israel, porque no les parece, y también grupos islamistas, extremistas, pues no vean con buenos ojos que nosotros hagamos algo. ¿Cuál? Mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque esa ha sido una área de negociación y de reconocimiento internacional para muchos grupos. Lamentablemente el Medio Oriente es un dominó bien chiquito, donde hay demasiadas manos grandotas queriendo mover peones en ese sentido. Están los Estados Unidos, la misma Europa. Hay una lucha en el Medio Oriente entre Arabia Saudita e Irán, que son musulmanes, nada más que uno es chií y el otro es suní, para que lo entendamos, pueblo hondureño, es como decir cristianos católicos y cristianos evangélicos, ¿sí? Entonces, ahí hay una lucha de geopolítica de países árabes con respecto a esa zona. Importante, entonces, es que va a suceder si al mover nuestra embajada, van a ver, y eso tenemos que estar preparados por el hondureño, tal vez se nos puedan caer los lobbies que habíamos hecho de venta de café para, por ejemplo, los países árabes. Kuwait, por ejemplo, ¿verdad? Estaría en riesgo, no estoy diciendo que se va a caer totalmente, pero sí estaría en riesgo porque va a haber una consigna de parte de los países árabes de no reconocer a los países que estarían moviendo su embajada a lo que es Jerusalén. Ahora, Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel, ¿verdad? Ahí se han dado siempre varias cuestiones. El problema es que los países de Occidente, para mantenernos un poco alejados del problema israelí, árabe-israelí, pues no habíamos querido establecer las embajadas ahí en Jerusalén, pero sí estábamos en Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad sumamente cosmopolita, tremenda, en todo lo que usted quiera. Es un Nueva York, podemos decir, en varias cosas, en cultura, en grupos étnicos, negocios y todo tipo de cosas. Pero siempre debe de ser el reconocimiento de la capital. Imagínense ustedes, pueblo hondureño, si todas las embajadas estuviesen en San Pedro Sula y no en Tegucigalpa. Entonces, el pueblo hondureño diría, bueno, ¿y por qué están en San Pedro Sula las embajadas de los países amigos y no están en Tegucigalpa, que es nuestra capital? Pues más o menos así es la cosa. Ahora, debe de haber mucha interpretación en todo esto, debe de tener un cuidado de no mezclar aspectos. Yo sé que hay gente de izquierda, ¿verdad?, perfumada, de Latinoamérica, que por ser mantener un grito de guerra, vamos a llamarle así, o de lucha, pues dice que no, que Israel no debería de haber reconocimiento de Jerusalén como... Bien, muy bien. Gracias al licenciado Omar García. Importante los señalamientos, los apuntes, sus aportes a este tema que estamos discutiendo esta mañana. Doctor, ¿qué le parece lo manifestado por Omar? Muy interesante. Obviamente Omar es un profesor universitario en temas de relaciones internacionales
Yo solo quiero destacar un solo aspecto que no lo habíamos tocado en este programa y que vale la pena decirlo, y es que, en efecto, el estrechar relaciones de todo tipo, diplomáticas, comerciales, tecnológicas, militares, inclusive de seguridad con Israel, no implica que Honduras no haga lo propio con el Estado palestino, ¿verdad? Con el Estado palestino. Honduras tiene relaciones con, y reconoció en el gobierno de Pepe Lobo, reconoció al Estado palestino, ¿verdad? En el gobierno de Pepe Lobo se reconoció al Estado palestino, ¿ya? Entonces, creo que es de buen criterio en política internacional que, digamos, así como se tienen buenas relaciones con Israel, Honduras mantenga sus relaciones con Palestina, con Egipto, con Marruecos. Inclusive, ahorita que estuvo el presidente en Brasil, se reunió con el primer ministro de Marruecos, ¿verdad? Entonces Honduras debe mantener ese equilibrio con el mundo árabe para suavizar un poco la molestia que puede ocasionar el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén o ese estrechas relaciones con Israel. Eso me parece que hay que destacarlo. Creo que es muy importante que los países, repito, se mueven en sus relaciones internacionales, es la proyección de sus intereses hacia afuera. Y los intereses de Honduras están por todas partes. Le interesan las relaciones con Israel, pero también nos interesan las relaciones con otros países árabes, con países europeos, con países asiáticos, obviamente con los países latinoamericanos. Obviamente nuestros intereses con Estados Unidos son de gran importancia, no porque lo diga yo, sino porque la realidad así nos lo dice. Tenemos más de 1 millón de hondureños viviendo allá, el 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. La tecnología, la mayor parte de la tecnología que usamos viene de los Estados Unidos, o los aspectos culturales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que esta es la realidad en la que nos movemos. Repito, reitero, Honduras debe caminar por la ruta de una mayor independencia, pero la independencia, así como un niño depende de su papá y de su mamá, pero que cuando va creciendo estudia, se forma y luego pues trabaja y se vuelve independiente. Así sucede con los países. Si no crecemos, si no nos desarrollamos, si no generamos empleo, no generamos inversión, no generamos tecnología, no generamos ciencia, no nos vamos a ir independizando. Esto no es una cuestión solo de palabras. Aquí puede venir un presidente de izquierda radical y decir que es un país libre e independiente. Eso no va a cambiar nuestra realidad actual. Y nuestra realidad actual nos dice que tenemos una economía atrasada, tenemos un país con indicadores subdesarrollados y dependientes. Tenemos que trabajar mucho en esa línea. Por el momento, Honduras está alineado con Israel, está alineado con los Estados Unidos, estamos participando en este ajedrez político latinoamericano del cual sí podemos obtener ventajas y debemos obtener beneficios de ese alineamiento en la geopolítica latinoamericana. Muy bien, doctor Edgardo Rodríguez. Estamos ya por concluir el programa. Yo quiero cederle a usted un par de minutos finales para sus conclusiones, sus recomendaciones o algún apunte que tenga adicional. Bueno, en síntesis, decir que en los últimos meses, semanas y días hemos visto pues este intenso movimiento del ajedrez político latinoamericano encabezado por Estados Unidos, esa reunión del señor secretario de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos con el primer ministro de Israel, con el presidente de Honduras, con el presidente de Brasil, el nuevo presidente Jair Bolsonaro, tratando de, digamos, alinear esta nueva realidad política en América Latina que está determinada por un México en el polo de la izquierda y Brasil en el polo de la derecha y alineado con los países democráticos de la región encabezados por Estados Unidos. Estados Unidos está buscando pues fortalecer la democracia, sus aliados en América Latina para equilibrar las fuerzas. Esto es realismo en las relaciones internacionales, nos guste o no nos guste, estamos ahí. Honduras está ahí y debe sacar los mayores
beneficios de ese alineamiento. Muy bien, doctor Edgardo Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy gentil, muy amplio en sus interpretaciones, sus análisis hechos esta mañana. Yo quiero decirles rápidamente para concluir, aquí de lo que se trata es de ver las oportunidades para el Estado hondureño, para el país, para la nación. Un país no se puede cerrar a fomentar relaciones bilaterales con un Estado que ya las tenga o aperturar nuevas relaciones bilaterales con un Estado que es un Estado amigo. De lo que se trata es de ver el horizonte y de calcular cuáles son los beneficios que traerá esa relación para Honduras. Hay que verlo fríamente, de forma pragmática. No nos podemos cerrar, el mundo es un mundo globalizado, el mundo se mueve en bloque y los países que no están en esos bloques son los países que tienen menos oportunidades para desarrollar a sus pueblos. Así que yo agradezco que hayan estado con nosotros, con permiso, y que pasen un bonito día.